uno de ustedes en la lectura de este capítulo 29 del libro primero de Samuel. Vamos a volver a leer este capítulo 29 para ir directamente también a la explicación, para así pues ganarle tiempo al tiempo y de que el internet pues no nos vuelva a fallar nuevamente. Lo vuelvo a repetir, pido disculpas por lo que ha pasado, ya que el internet pues no falló, pero esperamos con la gracia de Dios que pueda estar el internet bien para poder compartir con ustedes este capítulo 29 del libro primero de Samuel. Vamos a entrar en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que venga a nuestra vida para que sea Él el que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder compartir la santa palabra de Dios. Y decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer este capítulo 29 del libro primero de Samuel para dar también la explicación de este capítulo. Libro primero de Samuel, capítulo 29. Los filisteos concentraron todo su ejército en Afec, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Jezreel. Los tiranos de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban a retaguardia con Aquís. Dijeron los jefes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Aquís respondió a los jefes de los filisteos: es David, el servidor de Saúl, el rey de Israel. Ha estado conmigo un año o dos, y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los tiranos de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron: manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros durante la lucha. ¿Cómo se ganará el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en corro? Saúl mató millares y David sus miriadas. Aquís llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que tú eres leal, y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero no eres bien visto por los tiranos. Ahora vuélvete y vete en paz. Y así de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho yo? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey mi señor? Respondió Aquís a David: bien sabes que me eres grato como un ángel de Dios,
Pero los tiranos filisteos han dicho: no bajará al combate con nosotros. Levántate pues de mañana con los servidores de tu Señor, que han venido contigo, e id al sitio que os he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levantaos de mañana y partid en cuanto sea de día. David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos leído ya este capítulo 29 del libro primero de Samuel, donde nos va a presentar unos puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Primero es que David está en el país de los filisteos, pero tiene que salir junto a Aquís a batallar contra el pueblo de Israel. Ya les había comentado de que David tenía que decidir entre el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, o Aquís, a quien él le había dado la mano a David para darle también una posesión en medio del país de los filisteos. Y al leer también vamos a encontrar la desconfianza, pero también lo que es no llevar resentimiento en el corazón para así poder vivir bien y vivir en paz en medio de la tierra que el Señor también nos ha dado. Y es que la referencia nos la va a dar el versículo 3 de este capítulo 29 del libro primero de Samuel, que hemos escuchado y que tú has escuchado también. Y claramente dice el versículo 3, dijeron los jefes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Porque de ahí es donde va a empezar la desconfianza de los tiranos, de los jefes de los filisteos, para con David y sus hombres. Porque claramente David era hebreo, pertenecía al pueblo de Israel, no era filisteo. Y por eso, al David y sus hombres, que eran 600, ir a la batalla contra Israel, siendo él también un hebreo, siendo él perteneciente al pueblo de Israel, pues iba a entrar en desconfianza de parte de los filisteos. Por eso la interrogante que le hacen es: ¿qué hacen estos hebreos? Es decir, ¿por qué vienen a luchar a favor nuestro contra su propio pueblo? ¿Qué van a hacer estos hebreos? ¿Por qué van a luchar a favor nuestro? Y empieza la desconfianza. ¿Para quién? Para David y para sus hombres, que es un tema también que podemos tocar dentro de este capítulo 29 del libro primero de Samuel, porque la desconfianza tenemos que llevarla también nosotros a nuestra realidad diaria. ¿Cómo está? ¿Será que confiamos o desconfiamos de las personas? Pero también tienes que llevarla a tu vida. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Será que confías en Dios o no confías en Dios? ¿O en quién tienes puesta tu confianza? ¿Será que está puesta en primer lugar en Dios? ¿O será que en primer lugar tu confianza está puesta en los hombres? Y es que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque la confianza hay que colocarla en primer lugar. ¿En quién? En Dios. En Dios hay que colocar la confianza, porque si no, pues vamos a actuar mal, vamos a hacer las cosas mal y te vas a dejar llevar por lo que dicen las personas, pero no confiando en primer lugar en Dios. Y es la referencia que yo les quiero hacer ver a ustedes de que este capítulo 29 del libro primero de Samuel
nos va a presentar también ese tema y ese punto acerca de lo que es confianza y de lo que es desconfianza. Los tiranos de los filisteos, es decir, los jefes, los encargados del pueblo, no tenían confianza en David, tenían desconfianza en David porque David era perteneciente al pueblo de Israel y salía a batallar con los filisteos. Tenía que haber desconfianza. Pero ahora tú, ¿será que tú confías en Dios o no confías en Dios? ¿En quién confías tú? ¿Será que tú toda la vida la vives desconfiando de las personas o no? Porque hay que ver. Y es un punto que hay que tener muy en cuenta. Porque puede decir, yo confío en Dios, pero desconfío de la gente. Cuidado. ¿Por qué? Porque si tú confías en Dios, no tienes que desconfiar de las personas, sino que tienes que abandonar todo en manos de Dios. Que podemos desconfiar, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también está la relación que yo tengo con las personas. Porque hay personas que se ganan el favor de poderle decir las cosas, pero hay personas que desde su mismo accionar son las que ellas mismas llevan a desconfiar. Es decir, ellos mismos se ponen en desconfianza. ¿Para qué? Para que no se les digan las cosas y para que no contemos con esa persona. Por eso yo te invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 32, para que escuchemos qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es la desconfianza, para que tengamos este apartado, este punto bien claro, porque en Dios hay que confiar y hay que confiar en primer lugar en Dios, no en los hombres. Hay que confiar en primer lugar, no, hay que abandonar la vida, hay que abandonar todo, hay que confiar a plenitud única y exclusivamente, en primer lugar, en Dios, que es el que nos da la vida. Y vamos a ver qué nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 32. Y damos gracias a todos los que se han sumado otra vez a este en vivo, ya que habíamos tenido problemas y dificultades con el internet. Amela Alarcón, Deuteronomio 1.32, Esmilda, Deuteronomio 1.32, Vanessa Pérez, Deuteronomio 1.32, Reginaldo Santos, Deuteronomio 1.32, Daisy Villarruel, Deuteronomio 1.32, Dalila Guzmán, Deuteronomio 1.32, Natalie Vélez, Deuteronomio 1.32, Gloria Londín, Deuteronomio 1.32, Edu Víquez Peña, Deuteronomio 1.32, Deuteronomio 1.32, José Manuel García, Deuteronomio 1.32, Ana Resendi, Deuteronomio 1.32, Rosa Rodríguez, Deuteronomio 1.32, Mario Ochoa, Deuteronomio 1.32, Emily Vélez, Deuteronomio 1.32, Nena Valentín, Deuteronomio 1.32, María Abraham Vila, Deuteronomio 1.32, Verónica Martínez, Deuteronomio 1.32, Mari Guerrero Rondoy, Deuteronomio 1.32. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 32, y dice así: pero ni aún así confiasteis en Yahvé vuestro Dios. ¿Qué dice? Pero ni aún así confiasteis en Yahvé vuestro Dios. Y es que hemos recordado y hemos visto ya a lo largo de los capítulos anteriores cómo David se había olvidado de todo lo que Dios había hecho por él en su vida. Y resulta que David, cansado, agotado de tanto huir de Saúl, para que Saúl no lo matara, él empezó a confiar en sí mismo y no a confiar en Dios. Y se olvidó de Dios. Algo que les decía yo a ustedes, que no tenemos que olvidarnos de Dios.
Y hoy la palabra nos dice que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio? Pero ni aún así confiasteis en Yahvé, vuestro Dios. Es decir, Dios nos muestra todo su amor. Dios nos muestra toda su misericordia. Dios nos ayuda. Dios nos da el don maravilloso de la vida. ¿Para qué? Para que tú confíes en Dios. Para que tú abandones todo en manos de Dios. Para que tú te entregues por completo en manos de Dios. Y es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a abandonar la vida en manos de Dios. Tenemos que aprender a entregarnos por completo en las manos de Dios. Y es que, como lo escribían en los comentarios también, que decía, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Y es que tenemos que confiar en Dios. En primer lugar, confiar en Dios. Abandonar toda la vida en manos de Dios. ¿Tienes un problema? Ve a acudir a Dios, porque tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Tienes dificultades en tu familia. Estás teniendo problemas en tu matrimonio. Estás teniendo problemas con tus hijos. Estás teniendo problemas con tu pareja. Estás teniendo problemas con los miembros de tu familia. Y tú confías en Dios. Ve a presentarle todo eso en manos de Dios, porque Dios te muestra de una y otra manera que Él te ama para que tú confíes en Él plenamente. Y es que tenemos que aprender a confiar en Dios. No podemos decir, yo no confío en Dios. No puede haber una persona que pueda decir, yo no confío en Dios, porque Dios confía en ti. Dios confía en mí, por eso nos da el don maravilloso de la vida. Por eso nos permite una nueva oportunidad cada día para que tú recapacites y para que vivir en responsabilidad también con tus hermanos, para que tú puedas tener una entrega generosa, en primer lugar, para con Dios, para ahí salir a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y es que la experiencia con la palabra de Dios es bonita, y la experiencia con la palabra de Dios tiene que ser confiar en Dios, tiene que ser abandonar todo en manos de Dios. Por eso también les invito a escribir en los comentarios, a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 25, para que escuchemos también lo que nos presenta el autor sagrado, nos presenta el profeta que habla de parte de Dios, claramente esto de lo que es confiar en Dios, de lo que es no confiar en Dios, que no tiene que aparecer por ningún motivo en medio de tu vida, sino que hay que tener una confianza grande puesta en la gran misericordia de nuestro Dios, como lo leemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 25. Y este profeta y este libro del capítulo 13, versículo 25, dice así: esa es tu suerte, en tanto por tu medida que te toca de mi parte, oráculo de Yahvé, por cuanto que me olvidaste y te fiaste de la mentira. Es decir, que desconfiar de Dios es olvidarnos de Dios. Cuando una persona se olvida de Dios es porque no confía en Dios. Cuando una persona decide ya no acercarse más a Dios es porque no confía en Dios. Pero usted ve a esa persona confiando en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que se ha fiado de la mentira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿será que tu confianza en Dios está al 100% o no está al 100%? Tenemos que ver cómo se marca en el tablero de un carro. En el tablero de un carro se marca cuando el vehículo está full de gasolina y cuando está sin gasolina. Pero también va a marcar unas partes que van a decir, está cuarto de tanque,
está medio tanque, está más de la mitad del tanque, está el tanque full. Entonces, con nosotros viendo esa referencia de lo que marca el tablero del automóvil en cuanto al llenado de la gasolina en el tanque que se le coloca a la gasolina, si está al 100% o está en 0%, o está a un cuarto de tanque, está a medio tanque, está casi full, y es ahí donde nosotros tenemos también que ver cómo está la confianza en Dios, como lo que marca del tablero de la gasolina en el tanque del carro. Es decir, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Será que está al 100%? ¿Será que está al 75%? ¿Será que está al 50%? ¿Será que está al 25%? ¿Será que está al 15%? ¿Será que está al 0%? Porque está más alta la confianza en los hombres que la confianza en Dios. Y eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque claramente dice, por cuanto que me olvidaste y te fiaste de la mentira. Es decir, se ha apartado de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, es porque no confía en Dios. Es porque le cuesta mucho abandonar su vida en manos de Dios. Y por eso también les invito a buscar. Vamos a buscar el Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8. Para que escuchemos del mismo autor sagrado, que se hace referencia a David y a Salomón, de estos salmos, pero en referencia a David, que es el autor sagrado de los salmos también. Es el Salmo 118, versículo 8, para que escuchemos de boca del mismo salmista lo que es tener una confianza puesta en Dios. Esmilda Mariela, Salmo 118, 8. Eduvique Peña, Salmo 118, 8. Ana Resendi, Salmo 118, 8. Emily Belis, Salmo 118, 8. Gela Luna, Salmo 118, 8. Gloria Landín, Salmo 118, versículo 8. Natalie Belis, Salmo 118, 8. Rosa Rodríguez, Salmo 118, 8. Vanessa Pérez, Salmo 118, 8. María Franco, Salmo 118, 8. Ana Resendi, Salmo 118, 8. Emilia Cantor, Salmo 118, 8. Mario Ochoa, Salmo 118, 8. Luz Elena, Salmo 118, 8. Paula Feli, Salmo 118, 8. Noemí Rivera, Salmo 18, 8, 118, 8. María Brambila, Salmo 118, 8. Y vamos a animarnos también a darle un dedito para arriba al video. Y vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 118, versículo 8. Escucha con atención. Mejor es refugiarse en Yahvé que confiar en hombre. ¿Qué dice el Salmo 118? Presta oído a la palabra de Dios. Mejor es refugiarse en Yahvé. Es decir, mejor es confiar en Dios que confiar en hombre. Es decir, que confiar en los hombres. Es mejor confiar en Yahvé. Es decir, hay que confiar en Dios en primer lugar, que confiar en los hombres en primer lugar, porque el ser humano defrauda. Dios no defrauda. Dios se mantiene fiel al 100%. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a abandonar toda la vida en manos de Dios en primer lugar. Y esa es la invitación que te está haciendo este capítulo 29 del libro primero de Samuel. A Dios hay que tenerle confianza al 100%. En quien debemos abandonar la confianza, en primer lugar, se llama Dios. Por eso vamos a escuchar el versículo 4
de este capítulo 29 del libro primero de Samuel, para que sigamos escuchando todo lo que presenta esta desconfianza que los filisteos tienen para con David y sus hombres. ¿Qué dice el versículo 4? Escucha con atención. Pero los tiranos de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron: manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros durante la lucha. ¿Cómo se ganará el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? Y es aquí donde entra la rabia, el enojo, y eso va a llevar a la desconfianza. Y la rabia, el enojo, hay que sacarlo de la vida de cada uno de nosotros. Esas tinieblas que arropan tu corazón, tinieblas de rabia, tinieblas de enojo, tinieblas de rencor, tinieblas de prepotencia, hay que sacarlas de la vida. ¿Por qué? Porque eso lleva a la desconfianza y también te va a llevar a desconfiar de Dios. Eso no puede estar en tu corazón. Un cristiano católico no puede vivir lleno de rabia, no puede vivir con la oscuridad del enojo, no puede vivir con la oscuridad del rencor, no puede vivir con la oscuridad de la venganza en su corazón, porque va a desconfiar de todas las personas y no confía plenamente en Dios. Y es que hay que estar con un oído bien dispuesto para escuchar el mensaje que el Señor te quiere transmitir en este día, y es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Ese es el mensaje de este capítulo 29 del libro primero de Samuel. Hay que aprender a confiar en Dios. Hay que abandonar la vida en manos de Dios. Así, colocando un caso y un ejemplo, como se va a ver también en el versículo 6 de este capítulo 29, de cómo Aquís confía en David para llevarlo a la guerra junto a él, sabiendo que pertenece al pueblo de Israel. Él lo lleva a su lado. ¿Por qué? Porque Aquís confía en David. Aunque David tiene malas intenciones para destruirlo también, pero él confía en David humanamente. Y nosotros tenemos que aprender a confiar al 100% en Dios en primer lugar. Tenemos que abandonar la vida en manos de Dios. Como una persona confía al 100% en otra, así tenemos que confiar en Dios y que Dios sea el primer lugar de la confianza que tú tengas en tu vida. Porque si confías en otra persona y no confías en Dios, ¿qué estás haciendo? Hay que confiar en Dios, pero hay que sacar la rabia, hay que sacar el enojo, hay que sacar el rencor, sacarlo para que puedas dar tú un voto de confianza a Dios al 100%. ¿Por qué? Porque lo que es la rabia, lo que es el enojo, lo que es el rencor, lo que es la prepotencia, lo que es el orgullo, lo que es la vanagloria, lleva a la persona a vivir toda su vida desconfiando de Raimundo y todo el mundo y hasta de Dios. Nos lleva hasta desconfiar de Dios. Y eso no puede pasar en la vida de un cristiano católico. Y eso no puede estar presente en la vida de un cristiano católico. Y menos en la vida de un hijo de Dios. Y se le invita a sacar toda esa tiniebla de tu corazón. Se le invita a sacar toda esa tiniebla que embarga tu vida para que des un voto de confianza a Dios, porque Dios confía en ti y tú confías en Dios.
Dios confía en ti al 100% y tú confías en Dios al 100%. Cada día que abrimos nuestros ojos a este mundo, sentimos la vida, que podemos levantarnos y que podemos hacer las cosas. Es un voto de confianza que Dios te da a ti y que Dios me da a mí para que yo pueda hacer las cosas bien, para que yo no ande en cosas malas, para que yo no vaya a desobedecer a Dios, sino para que yo mantenga mi confianza plena en Dios. Y por eso hay que sacar la rabia, hay que sacar el enojo, hay que sacar el rencor, la venganza de tu vida. Tienes que sacarlo. No tienes que tener miedo en sacarlo. No tienes que tener miedo en decir voy a sacar todo esto de mi vida porque yo quiero vivir en paz, yo quiero confiar plenamente en Dios sin estar atado al pecado. Y por eso tenemos nosotros que aprender a confiar grandemente en la misericordia de nuestro Dios y que esa confianza sea plena en Dios al 100%. Saludamos también al Padre Eudis Medina, que nos acompaña, mi hermano el Padre Eudis. Les invito a buscar también el canal del Padre Eudis Medina, mi hermano, en YouTube, Padre Eudis Medina, para que junto con él lleves también la novena a San Judas y lleve también lo que es la oración del día todos los días en agradecimiento a Dios por su amor, por su misericordia. Por eso hago este paréntesis para saludar a mi hermano el Padre Eudis y para invitarlos a todos ustedes para que se suscriban en el canal de mi hermano el Padre Eudis y lo apoyemos también en su obra de evangelización. Vamos a leer el versículo 10 de este capítulo 29 del libro primero de Samuel, para que escuchemos claramente la invitación que le hace Aquís a David de no guardar resentimiento en su corazón contra aquellos que le dijeron que tenía que devolverse a donde estaba, que no tiene que estar con ellos ahí para batallar contra el pueblo de Israel. Escuchemos con atención lo que dice el capítulo 29. Versículo 10 de este libro primero de Samuel. Levántate pues de mañana con los servidores de tu Señor que han venido contigo e id al sitio que os he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levantaos de mañana y partid en cuanto sea de día. Pero, ¿qué le dice Aquís a David? Escucha, no guardes resentimiento en tu corazón. Y la palabra, a través de este mensaje de Aquís a David, nos habla también a nosotros. Nos habla directo al corazón de cada uno de nosotros y que nos dice que no debemos guardar resentimiento en el corazón, que no debemos contaminarnos de resentimiento en medio de nuestra vida, que no tiene que haber lugar en el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del cristiano católico, de la cristiana católica. No tiene que haber lugar en su corazón para el resentimiento. No tiene que haber lugar, no. Tiene que haber confianza en Dios y tiene que haber amor por el prójimo, amor por los demás. Pero no tiene que haber en el corazón del cristiano y de la cristiana católica, no tiene que haber ni desconfianza y no tiene que haber resentimiento, porque eso es sombra oscura
en el corazón del hijo y de la hija de Dios. No tiene que haber eso. Tiene que haber confianza al 100% en el corazón del cristiano y de la cristiana católica. Tiene que haber confianza, en primer lugar, en Dios. Y como segundo punto, tiene que haber amor, tiene que haber comprensión por los demás. Resentimiento no tiene que aparecer por ningún lado, porque las personas hoy en día viven resentidas en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que pasa en medio de este sistema corrupto y podrido que hay en nuestro país, Venezuela? Porque los que gobiernan llevan un resentimiento en su corazón contra los que han gobernado anteriormente. Es un resentimiento que se llena de odio, que se llena de venganza, que se llena de prepotencia, y por eso viven toda su vida resentidos y nunca son felices. ¿Y tú también quieres vivir así? ¿Y tú también te quieres dejar contagiar del resentimiento para que vivas infeliz toda tu vida? ¿Qué le dice Aquís a David? Escucha con atención. Cuando le dice que tiene que volverse en paz. Levántate pues de mañana con los servidores de tu Señor, que han venido contigo, e ir al sitio que os he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón. No tiene que guardar, porque el versículo 7 dice así, de este capítulo 29, escucha. Ahora, vuélvete y vete en paz. Dice el versículo 7, le dice Aquís a David, ahora vuélvete y vete en paz. ¿Y qué le dice en el versículo 10? No vayas a guardar resentimiento en tu corazón. El que guarda resentimiento en su corazón no vive feliz toda la vida. No vive feliz. No tiene paz en su corazón. Pero aquella persona que ama, a pesar de que le han hecho una y otra y ama, esa persona es feliz toda su vida, y más si la confianza está puesta en Dios, y más si la confianza la tiene al 100% en Dios. Pero te lo vuelvo a decir desde la palabra de Dios: no guardes resentimiento en tu corazón. No guardes resentimiento en tu corazón. Por eso les invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, para que escuches las cosas que hay que sacar de la vida, las cosas que hay que borrar de tu vida, las cosas que no tienes que dejar entrar en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no tienes que guardar resentimiento en tu corazón. Y nos lo va a decir la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, porque es la misma palabra de Dios la que nos habla y la que nosotros tenemos que escuchar con debida atención. Emilda Mariela Gómez, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Edu Víquez Peña, Efesios 4:31. Julio César Calpa, Efesios 4:31. Reginaldo Santo, carta a los Efesios 4:31. Vanessa Pérez, Efesios 4:31. Esmeralda García, Efesios 4:31. Emily Bellis, la carta de Efesios 4:31. Gela Luna, carta a los Efesios 4:31. María Franco, carta a los Efesios 4:31. Natalie Bellis, Efesios 4:31. Emilda Mariela, carta a los Efesios 4:31. Luz Elena, carta a los Efesios 4:31. María Brambila, Efesios 4:31. Rosa Rodríguez,
Efesios 4:31. Viviana Zúñiga, Efesios 4:31. Viviana Benavive, Efesios 4:31. Nena Valentín, Efesios 4:31. Amela Alarcón, Efesios 4:31. Fortino Méndez, Efesios 4:31. Eve, carta a los Efesios 4:31. Nena Valentín, Efesios 31. Mari Ochoa, Efesios 4:31. Bexy Sandoval, Efesios 4:31. Argenis Sarmiento, Efesios 4:31. Paola Feli, Efesios 4:31. Mari Guerrero, Efesios 4:31. Y Emilia Cantor, Efesios 4:31. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice la carta a los Efesios, versículo 4, versículo 31, de lo que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida para que no haya resentimiento en el corazón. Que dice, escucha con atención: toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Escucha con atención lo que tienes que sacar de tu vida, ir más en tu vida, que no tienes que dejarte contaminar. Hay que agarrarlas y sacarlas, botarlas y no dejarlas entrar más en tu vida. Escucha con atención: toda acritud, ira, cualquier clase de maldad desaparece de entre vosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Es decir, es que existir más en tu vida. Tú tienes que aprender a perdonar, porque la persona que no perdona vive resentida toda la vida. Pero hay que aprender a perdonar. ¿Y cómo hay que perdonar? Con el corazón, con la vida hay que perdonar. Porque el que no perdona vive resentido, y claramente el que es resentido no es feliz durante su vida. Vive como una persona infeliz, es un muerto viviente. Y yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser feliz en tu vida? ¿Sí o no? Si dices sí, hay que sacar todo mal de tu corazón. Si dices que no, pues sigue viviendo como estás viviendo. No hay problema, no ha pasado absolutamente nada, porque es tu propia decisión. Pero hay que tomar una decisión. Y esa decisión es la decisión de Dios, un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con resentimiento toda la vida. Hay que aprender a perdonar. Hay que perdonar a las personas. No hay que vivir resentido todo el tiempo, porque ese es el mensaje que aquí le dice a David: David, no vayas a tener sentimiento en tu corazón contra estas personas. No vayas a vivir infeliz toda la vida. Y es lo mismo que la palabra de Dios te dice a ti hoy: no vivas infeliz en tu vida. No vivas con resentimiento en tu corazón. Porque hay personas en el mismo núcleo familiar. El papá vive con resentimiento por sus hijos. Los hijos viven con resentimiento hacia sus papás porque no les concedió lo que le pedían, porque no lo dejan salir, porque no lo dejan hacer lo que ellos quieren. Entonces el hijo vive con resentimiento hacia sus papás. Y el que vive con resentimiento no es feliz. Nunca es feliz y no va a ser feliz en su vida. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente para que tú y yo no desperdiciemos lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, lo que la palabra de Dios nos quiere anunciar. Y es que nos habla
de una manera tan maravillosa, pero también tan llena de una sabiduría y de una riqueza que no podemos obviar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no tenemos que guardar resentimiento en el corazón. Así que no guardes resentimiento en tu corazón. No guardes resentimiento. Si vas a perdonar, perdona con la vida. Perdona con el corazón, perdona con el alma. No vayas a ser como el dicho que dice, yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué? Porque esa persona vive con resentimiento toda la vida. En el mínimo percance, le saca lo mismo que supuestamente había perdonado. ¿Por qué? Porque no confía en Dios y no confía en nadie. Vive con resentimiento en su corazón durante toda la vida. Que tú no seas así, que tú no vayas a actuar así. Enséñale a tu hijo y a tu hija a vivir sin resentimientos, a perdonar. Enséñale a llevar una vida feliz y tranquila. Enséñale a llevar y a tener una confianza plena en Dios al 100%. Pero eso sí, no siembres desconfianza en tus hijos y mucho menos para con Dios. No siembres en tu hijo resentimiento hacia las personas. No, porque eso es malo. Eso es un pecado. Tenemos que aprender a vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir sin resentimientos en medio de la vida. No enseñes a tus hijos a vivir como tú vives, todo resentido ahí, que no hayas qué hacer con tu vida. No, eso hay que pararlo. Hay que sacar, como dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Todas esas cosas malas hay que echarlas de la vida de la persona. Hay que sacarlas, hay que borrarlas, hay que destruirlas y no hay que dejar que se asienten en el corazón. No, hay que sacar todo eso. No hay que vivir resentidos en el corazón. Hay muchos católicos que son resentidos. Hay muchos católicos que viven resentidos en su corazón. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que hizo aquel padre, porque no le gusta lo que dijo el Papa Francisco, porque no le gusta lo que dijo tal obispo, y viven resentidos en su corazón. Y ese resentimiento, ¿sabe a dónde los lleva? A una destrucción de su propia existencia, porque nunca van a vivir feliz, nunca son felices, nunca son felices. Por más que lo quieran aparentar, no lo viven. Por más que lo quieran mostrar por fuera, por dentro son infelices, porque toda persona resentida es una persona infeliz. Y la pregunta es para ti, ¿cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir resentido toda tu vida? ¿O quieres vivir feliz? ¿O quieres vivir feliz? Si quieres vivir feliz, tienes que sacar el resentimiento de tu corazón. Tienes que sacarlo de tu corazón. Tienes que sacar el rencor de tu corazón. Tienes que sacar el orgullo de tu corazón. Tienes que aprender a perdonar en tu corazón para que no vivas resentido toda la vida. Aquí escriben, yo quiero ser feliz. Y los escriben varias veces, qué bonito. Y ahora hay que vivir sin resentimientos. Hay que vivir sin resentimientos en el corazón. Porque en esta vida hay muchas personas resentidas. Hay muchas personas que no quieren perdonar. Hay muchas personas que quieren seguir viviendo como ellos quieren, llenos de odio, de rencor, de envidia. Esas son personas resentidas en su vida y quieren que los demás también vivan resentidos como vive esa persona. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas cosas no las tenemos que dejar que vengan a contaminarnos nuestra vida. Hay que vivir sin resentimientos. Hay que vivir la vida feliz y en confianza y en un voto que hay que darle a Dios. Y qué maravilloso es poder escuchar y poder leer los comentarios que dicen, Padre, yo quiero ser feliz.
Es verdad, Padre, cómo se batalla con esos corazones duros. Dice, yo quiero enamorarme más de Dios porque quiero ser feliz. Aprender a voltear la página, dicen también, quiero ser feliz. Dura la palabra de Dios, pero muy cierto, vivir sin resentimientos, porque eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Aquís a David? No guardes resentimiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque no vas a ser feliz, no vas a vivir en paz, y es lo que nosotros tenemos que también tomar. ¿Sabe qué dice un adagio popular? Que el que no toma consejos no llega viejo. Y es verdad, hay que aprender a tomar consejos para poder vivir la vida feliz. Hay que tomar consejos, y esos consejos que son buenos, consejos que nos ayudan a crecer, consejos que nos ayudan a ser mejor persona cada día. Y la carta a los Efesios lo cierra de una manera magnífica en el capítulo 4, versículo 31. Hay que sacar toda la maldad del corazón, la ira, la envidia, el orgullo, la prepotencia, el odio, el rencor, el resentimiento, que se vayan de la vida del ser humano, que se vayan de tu vida. No le des cabida eso en tu corazón, y que la palabra de Dios, como es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, haga vida en medio de tu vida, para que tú puedas vivir feliz toda tu vida, para que tú puedas vivir lleno de confianza, en primer lugar en Dios. Que la rabia, que el enojo, que el resentimiento no se apoderen de tu vida, que sea Dios el que tome el control de tu vida, para que puedas vivir como una persona feliz, para que puedas vivir contento, para que puedas vivir en confianza en Dios y para que puedas vivir en paz. Así que ánimo, no tengas miedo a sacar el resentimiento de tu corazón, a aprender a perdonar con el corazón y a seguir una vida nueva en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo y con la santa palabra de Dios, que es el farol que ilumina nuestro caminar. La palabra de Dios no está para adorno, la palabra de Dios está para leerla, porque con ella y a través de ella podemos también tener un encuentro personal con Dios, que te dice, no guardes resentimiento, hay que aprender a amar, y perdonar es vivir. Y vivir es estar en gracia de Dios, y estar en gracia de Dios es confiar plenamente en la misericordia de nuestro Dios. Nos disponemos para recibir la santa bendición, pero antes de recibir la santa bendición, vamos, y te invito a ti, vamos a orarle a la Santísima Virgen María, pidiendo por todos los sacerdotes del mundo entero, pidiendo por el sacerdote de tu parroquia, pidiendo por ese sacerdote que está padeciendo enfermedad, por ese sacerdote que ha partido al cielo, para que Dios le perdone sus pecados. Pidamos también por todos los sacerdotes del mundo entero y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir otro capítulo de la Santa Palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, y gracias por su espera. Gracias por su acompañamiento, y que el Señor les multiplique toda su generosidad al 100%. Que Dios les bendiga.